Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte.co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenos días a todos. Agradecemos la presencia de ustedes en este evento que da inicio a este coloquio de Ciencias de la Tierra dentro de la Alianza 4U que estamos adelantando. A nombre de la Universidad del Norte, le damos entonces la bienvenida a todos. Nuestros agradecimientos especiales al doctor Andrés Cárdenas, nuestro conferencista del día de hoy, a Felipe Lamus, el profesor que ha organizado esta serie de conferencias que harán parte de este coloquio en Ciencias de la Tierra, y al doctor Carlos Pinillo, jefe del Departamento de Física y Geociencias, que nos acompañan hoy como parte de la organización. También nos acompaña el doctor Luciano Ángel, decano de Ciencias de la Universidad EAFIT, que en un momento estará con ustedes. Este esfuerzo interinstitucional que adelantamos 4 universidades colombianas, la Universidad EAFIT, la Universidad ICESI, Uninorte y el CESA, hacen parte de nuestra alianza 4U, referida a 4 universidades colombianas que nos integramos para fortalecer la academia, los proyectos institucionales y generar mejores beneficios e impactos en la comunidad en general, a partir del trabajo de las ciencias básicas, para este caso de la actividad que hoy nos convoca. Le doy entonces paso a Luciano, quien presentará a nuestro conferencista. Bienvenidos todos. Muchas gracias, Judith. Bueno, me corresponde el honor de presentar al doctor Andrés Cárdenas Rosso, quien inaugura este coloquio de Ciencias de la Tierra de la Alianza 4U. Quisiera agradecer a nuestra decana Judith Arteta de Uninorte, al profesor Pinilla y a los organizadores, el profesor Alejandro Felipe Lamus Ochoa de Uninorte y Alejandro Beltrán Triviño. Muy bien, el doctor Andrés Cárdenas Rosso es profesor asociado del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de EAFIT desde el 2015 y es en esta universidad líder del área de paleontología. El profesor Rosso ha sido integrante del grupo de Geología Ambiental y Tectónica y recientemente ha asumido el cargo de director de este grupo. También es integrante del Grupo de Biodiversidad, Ecología y Conservación desde su creación. El profesor Andrés es geólogo de la Universidad Nacional de Bogotá, donde se graduó con una mención de honor. Es doctor en geología con énfasis en paleontología de la Universidad del Sur de la Florida. Allí también fue distinguido con como su tesis como una investigación meritoria sobresaliente. Y de allí pasó a ser becario en una posición postdoctoral en el Instituto Smithsonian. Asimismo, se ha desempeñado como bioestratígrafo junior en el ICP, en Ecopetrol. Ha sido profesor asistente en la Universidad Nacional de Medellín y también en la Universidad de Antioquia. Cargo similar ocupó como profesor graduado asistente en la Universidad del Sur de la Florida. Y bueno, en su trayectoria ha sido, aparte, formador de investigadores, ha, dirigido 15 tesis de pregrado en geología, dos de maestría, una de doctorado. Sus áreas de investigación son básicamente principalmente la paleontología cuantitativa y esta como una herramienta para entender la respuesta biótica ante cambios abióticos en el pasado. Actualmente el doctor Cárdenas colabora con la Alianza 4U y muy especialmente con sus colegas en Uninorte
para entender la respuesta biótica de los mamíferos y bosques tropicales durante el óptimo climático del Mioceno. Le damos entonces la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Cárdenas, con su conferencia, su charla Breve Historia del Perro. Bienvenidos y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Luciano, y muchas gracias a Felipe Lamus y a Alejandro Beltrán por hacerme partícipe de este coloquio, y pues también a la Universidad EAFIT y a la Universidad del Norte por permitirnos este espacio. Yo estaba compartiendo mi charla, pero no sé qué está pasando ahora, ya no está saliendo. Ahora sí. Listo. Entonces, la charla se titula Una breve historia del perro. ¿Y por qué una breve historia del perro? Pues porque este es un animal doméstico, que es el único animal doméstico que se ha ido domesticado por los prehistóricos humanos que eran cazadores y recolectores. Y básicamente es a partir de esa coevolución entre el hombre y el lobo que esta especie emerge. Nosotros conocemos breve historia porque también los registros más antiguos muestran que con base en ADN y con base en registros arqueológicos vemos que algunos ejemplares pueden llegar a 15.000 años atrás, y con el ADN también nos hemos dado cuenta que con el reloj molecular pueden llegar hasta 100.000 años atrás. Pero si ustedes lo comparan con nosotros, los seres humanos, pues el perro, que es el Canis familiaris, pues tiene una duración mucho más cortica su especie, porque nosotros aparecimos más alrededor de 200.000, 140.000 años atrás. Entonces, esta especie en tiempo ha tenido menos, ha estado menos tiempo en el planeta. Ahora, hay unas preguntas acerca de por qué se da la domesticación, dónde aparece este organismo, y eso es lo que vamos a tratar. Entonces, ahora, ¿qué es lo que estamos viendo aquí en esta figura? Bueno, estamos viendo en la parte superior un cachorro, no sabemos muy bien si era de lobo o de un perro, desde hace 15.000 años. Este organismo lo encontraron en Siberia, en permafrost, está muy bien preservado, como ustedes pueden ver, se le ven hasta los bigotes a este cachorro, las garritas, se alcanzan a ver las uñas, y este organismo fue llamado Dogor, que es una palabra que significa amigo en Yakutian, que es porque se encontró cerca de Yakutsk, que es en Siberia. Y bueno, hasta ahora no sabemos si es un perro o un lobo, la gente lo está estudiando actualmente. Y abajo pues vemos dos cachorros de perro. Uno es un Golden Retriever y el otro es un Jack Russell Terrier. Y si ustedes se encuentran, tienen características muy similares los tres. Entonces, ¿qué es lo que nos hace, qué es lo que ha hecho que estos organismos estén con nosotros? Y si ustedes ven, pues pareciera que es esa disposición que tienen a comunicarse con otros organismos, que es lo que hacen con nosotros. Ahora, antes de... bueno, ya vi que hay un fallo aquí en la... Hay un fallo en la comunicación, pero nuevamente ya les estoy compartiendo la pantalla. Entonces, ahora, antes de esto, o sea, como vemos... es que ustedes no están viendo lo que yo les quiero mostrar. Bueno, sí, así, porque no quiero que ustedes pierdan el ritmo de lo que estoy diciendo. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos estas
normalmente un paleontólogo, ¿cómo trabaja? Bueno, pues con fósiles que están en el registro. Y estos fósiles, pues, son pedacitos de partes duras de los organismos. Pero para este caso de los perros, pues como son organismos tan recientes, lo que utilizamos son rastros arqueológicos y ADN. Y ahí utilizamos algo que se llama ADN mitocondrial. Entonces, yo sé que para todos ustedes pues es bastante, este ADN mitocondrial pues no puede ser como muy fácil, pero lo que quiero es que se imaginen una cadena, es que sin poderles dibujar es muy difícil y sin que ustedes vean lo que estoy presentando. Esto, ahora sí. Entonces, nos podemos imaginar que esto es una cadena de ADN, lo que estoy dibujando acá. Puede ser mi ADN. ¿Sí? ¿Y qué es el ADN? Básicamente son las instrucciones para diferentes proteínas y para crear el ARN de transporte, el mensajero y el ribosomal. Entonces, cada una de estas partecitas codifica para algo específico. Y eso es lo que nosotros llamamos un gen. Entonces, de esta cadena que tenemos acá, pues tenemos un gen. Y si miramos esto muy bien, si hiciéramos un zoom ahí, pues veríamos algo como parecido a una escalera. Y ahí veríamos estas bases nitrogenadas en el ADN, ¿sí? Que son, pues si ustedes lo recuerdan, son adenina con timina y guanina con citosina. Entonces vamos a tener adenina, adenina, vamos a tener DA, y ahí están en las bases nitrogenadas. Entonces, esta parte, digamos que es el gen que le da el color a mis ojos. ¿Listo? Entonces es un gen específico. Y ahora, dentro del gen, pues hay variaciones. Porque recuerden ustedes que pues, somos organismos que se reproducen sexualmente, entonces tenemos unos cromosomas y ahí tenemos dos alelos, ¿cierto? Entonces sería este mismo gen, pero este sería por parte del papá y este por parte de la mamá. Y aquí, si hay una pequeña variación en este, pues ahí ya estamos hablando de alelos. ¿Listo? Entonces, con esto de los perros y los lobos, lo que nosotros estudiamos son esas variaciones dentro de los alelos. ¿Y por qué? Bueno, pues porque estas nos permiten saber el ancestro común del organismo que estemos estudiando y con base en este podemos hacer cálculos de mutaciones y así podemos también predecir con base en el reloj molecular cuánto tiempo llevan estos organismos aquí y cuánto, debido al número de mutaciones que han tenido en sus alelos. Ahora, otra cosa que nosotros utilizamos pues es el ADN mitocondrial. ¿Y por qué utilizamos el ADN mitocondrial? Bueno, si ustedes recuerdan, las mitocondrias son las células que son organelos dentro de las células que están encargadas de producir la energía, ¿sí? Y que producen estas cápsulas de energía que son el ATP. Entonces, estas células del ADN mitocondrial pues tienen muchas ventajas con respecto al ADN del núcleo, porque solamente nos dan una línea directa de un linaje. ¿Y por qué? Bueno, pues porque solo se transmiten en un organismo a lo largo de la ascendencia materna, perdón. Y esto pues también da otra gran característica y es que son mucho más fieles estos estudios de ADN mitocondrial, porque pues no hay recombinación. Aparte de eso, como están en las mitocondrias, pues, y las mitocondrias producen muchas cantidades de oxígeno, entonces esto causa que las secuencias también muten a altas velocidades. Y aparte de eso, como cada célula de nuestro cuerpo tiene mitocondrias, pues cuando cogemos un tejido de un organismo de estos, de un perrito de estos o de un lobo de estos,
pues lo que tenemos son unas cantidades enormes de ADN con las cuales trabajar. Entonces, ya pasando esa parte del ADN, pues miremos ahora cuáles son las evoluciones, cuáles son las relaciones evolutivas del perro doméstico. Entonces, con base en esas características que les había dicho antes, pues podemos ubicar el perro dentro del orden carnívora. ¿Listo? Y si ustedes ven aquí, es un orden que está desde los últimos 60 millones de años en la Tierra. ¿Sí? Y cuando miramos en más alta resolución, podemos ver que este orden carnívora se divide en dos grupos de organismos muy grandes, que son los Felimorphia y los Caniformia. ¿Listo? Y dentro de los Caniformia están los cánidos. Y ahí es donde está el perro y el lobo. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre Caniformia y Feliformia? Bueno, pues la primera es que si ustedes ven aquí abajo tenemos un cráneo en vista ventral de un oso. Y si ustedes se dan cuenta aquí, pues están los huesitos de las orejas, de los oídos. Y ahí, estos se llaman la ula, el auditorio de la ula. Entonces, ¿esto qué es? Bueno, pues es una cavidad hueca que está en la parte posterior del cráneo. Y ahí es donde están las partes del oído medio e interno. En los felinos, pues esta parte tiene dos cámaras, pero en estos Caniformia solamente tiene una cámara. Lo otro, si ustedes se dan cuenta ahí, es que los hocicos de los perros, de los cánidos, de los Caniformia, son mucho más largos que los hocicos de los Felimorphia. La otra característica que los hace distintos es que los Caniformia tienen muchos más dientes y hay otras características que vienen con la forma del cuerpo en general. Y es que los Caniformia son organismos que son omnívoros y son oportunistas. Siempre están buscando este tipo de comida. En cambio, los Felimorphia son por lo general más cazadores. Y si ustedes han visto un gato o si ven a su perro, pues se dan cuenta que los perros no tienen sus uñas no son retráctiles. En cambio, los Felimorphias sí. Y esto también hace que cambien el sitio donde viven. Porque lo que hace esto es que los Caniformia sean organismos terrestres y no arborícolas. ¿Sí? En cambio, los felinos, los grandes felinos, si ustedes se dan cuenta, mucha parte de su vida se la pasan en los árboles. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la forma ahí está generando también ciertos hábitos de vida. Ahora, dentro de esos cánidos, si miramos dónde estaría el perro, pues bueno, estaría... Es que ustedes no pueden ver lo que yo les estoy mostrando, pero bueno. Entonces, los cánidos están lejanamente emparentados con el coyote y el chacal. Y también con el dingo y con el cuón, que también se le conoce como el perro rojo, con el zorro y con otro cánido que es el licaón, que es el perro salvaje africano. Y ellos comparten un ancestro común que es más o menos una línea que está más o menos en los últimos 11 millones de años.
Y eso es lo que estamos viendo aquí, en estas dos filogenias. Ah, no, esta señal Andrés, rarísima. veo que tenemos algunos problemas con tu señal. Tal vez estamos aquí los organizadores pensando que sería mejor migrar de pronto a un link en Zoom, que es un poco más fácil de manejar y que se haga la conexión desde allí al Sí, canal institucional. Entonces, quisiera pedirle a toda la audiencia que está atendiendo esta charla tan interesante que nos dé un espacio de un par de minuticos mientras migramos a Zoom. Van a poder seguir viendo todo desde el canal de YouTube, que vamos a hacer el enlace desde Zoom. También les copiaremos el link de Zoom en caso tal de que se quieran conectar allí directamente al chat, pero les pedimos un par de minuticos mientras hacemos este cambio, de tal manera que Andrés tenga menos problemas con su presentación. Entonces, denos un par de segundos, ya estamos de vuelta con ustedes.
otra es una vista pues ecuatorial del planeta. Y lo que estamos viendo ahí es que las condiciones eran muy, muy frías, ¿sí? Con respecto a hoy. Al lado izquierdo está el planeta en el último glacial máximo y al lado derecho de estas dos proyecciones está el planeta hoy, en el 2015. Si ustedes se dan cuenta, hacia el lado izquierdo, cuando vemos esta gráfica acá, la cantidad de hielo en enero, perdón, en el hemisferio norte, hace 21.000 años era muy grande con respecto a la cantidad de hielo que hay hoy en el planeta en en la misma estación, que es invierno. Ahora, si vamos a la otra gráfica, a la otra vista, a la otra proyección, lo que estamos viendo aquí es que la distribución de las temperaturas en la superficie del planeta también es muy distinta. Ahora, si ustedes ven, estamos viendo temperaturas muy frías en el polo norte y en el polo sur comparadas con las temperaturas de hoy. Y si vemos en la zona ecuatorial, también las temperaturas son más frías en el último glacial máximo que hoy. Ahora, ¿por qué se da este último glacial máximo? Bueno, pues las concentraciones de CO2 eran mucho más bajas en el planeta, eran casi 200 partes por millón. Y aparte de eso, debido a estas grandes capas de hielo que había en el planeta, pues la radiación solar, debido a un efecto que se llama, un proceso que se llama albedo, pues se veía reflejada en el polo norte y en el polo sur. Por lo tanto, la radiación solar con la que contaba el planeta era también más baja. ¿Y esto qué hace? Bueno, si usted es un organismo, ¿por qué es importante para los perros y los lobos? Si usted es un organismo que vive en Eurasia y está en ese intervalo de tiempo muy frío, pues lo que va a hacer es que las condiciones van a ser muy adversas y por lo tanto va a propiciar estos cambios morfológicos de los que estábamos hablando, que tienen el perro y el lobo. Ahora, si seguimos mirando, si tenemos en cuenta el último glacial máximo y lo que les dije anteriormente de la plasticidad morfológica de estos organismos, basados en el ADN también, pues podemos ver esto que se llama un cuello de botella, que está acá. Y básicamente esto es utilizando todos los datos de ADN de estos puntos que vemos aquí, el dingo en Australia, el lobo chino, el lobo de Croacia, los perros boxer, los chacales, el lobo israelí, el basenji, que es una raza de perro africana, y utilizamos la de los lobos también, la de los lobos actuales, y estos proto perros o estos ancestros de lobos que estaban en el último glacial máximo, lo que vemos es que las poblaciones eran muy grandes en este intervalo de tiempo, más o menos de los últimos 40.000 años a 15.000 años. Y luego de ahí vemos cómo estas poblaciones disminuyen y empiezan a divergir. Lo que nos está mostrando que el elemento climático está forzando unos cambios morfológicos y por lo tanto unos cambios evolutivos. Ahora, esto lo podemos ver de aquí mucho más fácil. Esto es básicamente la misma gráfica que estábamos viendo antes, pero aquí este es 12.000 años, esta línea que estoy haciendo aquí en verde. Y si ustedes se dan cuenta, pues existen diferentes cánidos acá. Entonces tenemos los lobos americanos, los lobos eurasiáticos. Estos, algunos ya están extintos, ¿sí? Y comparten un ancestro común con los lobos de Eurasia, del oeste,
los perros de Asia, del Oriente y estos otros protoperros. ¿Listo? Entonces, ahí estamos viendo eso. O sea, que el factor climático está generando ese cambio morfológico que quizás está influenciando ese cambio entre ser un lobo completamente a ser algo más parecido a un perro. Ahora, pero realmente, ¿sí es este cambio climático o hay otro factor que está influenciando esto? Bueno, pues el otro factor muy importante es la domesticación. Y pues también tenemos que saber dónde y cuándo ocurrió. Entonces, lo que vemos aquí es un cachorro de un perro, tiene 15.000 años y se encontraba aquí en Alemania, en Bonn. Este sitio se llama Bonn Oberkassel. ¿Y ahí qué pasó? Bueno, pues este organismo se conoce desde hace más o menos 100 años y se ha estudiado muchísimas veces, pero en el 2018 este autor que se llama Hanssens y sus colegas lo estudiaron ya con las últimas técnicas moleculares, con las técnicas isotópicas, y se dieron cuenta que realmente era un perro, y se dieron cuenta también que era un cachorro, que tenía más o menos unas 4 o 5 semanas. Y aquí, este cachorro está en ese sitio, pero está enterrado con una pareja de seres humanos. Y el cachorro, gracias a los estudios que se hicieron morfológicos e isotópicos, se dieron cuenta que el cachorro había muerto por moquillo. Pero el moquillo lo contrajo mucho antes de morir y lo que muestra este entierro es que las personas cuidaron de él hasta su muerte. Entonces, lo que está diciendo aquí es que hace 15.000 años o antes, estos perros tenían contacto muy, muy permanente con el hombre. Y aparte de eso, no era un contacto, no eran utilitarios, porque pues obviamente cuando usted ve un animal doméstico, pues no hay para qué enterrarlo ni para qué cuidarlo tanto, porque básicamente lo que está demostrando este entierro es que estas personas cuidaron a este cachorro hasta que murió. Y bueno, lo enterraron junto a otras personas, lo que quiere decir que este organismo representaba mucho para ellos. Ahora, con base en eso y con base en este mapa, de nuevo, lo que estamos viendo es la distribución de esos sitios euroasiáticos donde hay perros o lobos cercanos a los perros, que son lobos que ya están extintos. Franz y sus colegas en el 2016 formaron una hipótesis basada de nuevo en el ADN. Entonces, aquí lo que estamos viendo es tiempo en esta barrita. Estos son 8.000 años y estos son 12.000 años o más viejos. Entonces, los puntos rojos pues, son los más viejos, los puntos más fríos, que son los azules, pues, son los más recientes. Y aquí, con base en ese mapa y las relaciones filogenéticas que ellos trazaron con el ADN, pues se puede hacer una hipótesis, y es que estos lobos ancestrales estaban en Eurasia y divergieron en 2 poblaciones, una de lobos europeos, que también están extintos, y otra de lobos asiáticos, que también están extintos. Y luego, antes de que empezara el proceso de la agricultura en nuestra especie, estos organismos fueron domesticados. Y de ahí, pues vemos que ese proceso de domesticación se dio en 2 ocasiones, que una fue hacia la parte oriental de Eurasia y otra hacia la parte occidental de Eurasia. Y pues de ahí tenemos los perros asiáticos modernos y también pues este otro grupo que es el de los perros modernos. ¿Listo? Y aquí hay otra característica bastante interesante y es que más o menos en el Paleolítico, los perros asiáticos ancestrales fueron transportados por las personas a
la parte occidental de Eurasia. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué nos está diciendo ahí? Bueno, ¿dónde empezaron a existir los perros domésticos? Bueno, pues en Eurasia. Ahora, para que se diera esto, ¿qué se necesitaba? Pues un acercamiento entre los lobos y las personas. Y esta domesticación de los lobos se dio en 2 ocasiones en el mismo continente. Y después los movimientos de las personas hicieron que estos lobos domésticos, que ya son perros, pues empezaran a moverse a lo largo de todo el continente. Ahora, aquí vemos es un trabajo que hizo Angela Perry en el 2021 y sus colegas, y muestra algo que es supremamente interesante. Y es, en el eje X, que lo voy a marcar aquí en verde, pues vemos el tiempo. Y básicamente vamos más o menos desde 24.000 años atrás a hoy. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, está esta línea que voy a trazar, muestra el movimiento de las personas del norte de Asia hacia América. Y aquí, pues lo que estamos viendo es el movimiento de los perros desde el norte de Asia hacia Norteamérica. Esta línea amarilla también. Ahora, si ustedes se dan cuenta, entonces esta gente que vivía en Eurasia durante el último glacial máximo, más o menos entre 23.000 y 20.000 años atrás, pues empezó a convivir mucho con esos lobos. ¿Por qué? Bueno, pues porque estaban compartiendo espacio, y aparte de eso, en un momento de estos de crisis climática, pues tenían también compartir recursos. Y entonces, pues estaban muy cerca. Y eso permitió que la gente empezara a domesticar a estos lobos. ¿Sí? Y ahora, después de esto, les voy a mostrar por qué creemos que los empezaron a domesticar. Pero si ustedes se dan cuenta, el movimiento de las personas, entonces aquí cada puntico de estos es un punto de divergencia poblacional de los seres humanos. Y cada puntico de estos que vemos aquí en la parte superior, que estoy marcando acá, es un puntico de divergencia de los lobos domesticados y de los perros, o sea, los perros. Y si ustedes se dan cuenta, las dos son iguales. O sea, está bien, lo que estamos viendo ahí es que estos lobos domesticados que empezaron a volverse perros, básicamente empiezan a divergir gracias a su convivencia con los seres humanos durante un movimiento poblacional que buscaba nuevos recursos. Pero entonces la gran pregunta ahí es, o sea, ¿a quién se le ocurre domesticar un lobo? Si ustedes los ven aquí, pues son organismos que son predadores, son carnívoros, ¿cierto? Entonces, el perro es el único animal doméstico que nosotros tenemos que es un carnívoro. Entonces, o sea, uno es, ¿por qué empezamos a hacer esto? Dos, la otra pregunta es, ¿de dónde viene esta domesticación? ¿Era de lobos de poblaciones extintas? Y la respuesta parece ser que la tiene este señor que se llamaba Belyayev. Era un genetista ruso y él empezó a trabajar con estos zorros que les estaba diciendo al principio, que son zorros que utilizaba la gente para sacar pieles y hacer abrigos. Pero entonces él lo que hizo fue tratar de domesticar estos zorros, a ver qué pasaba si se domesticaban. ¿Y él cómo hizo este proceso? Bueno, aquí esta imagen no se ve muy bien, pero este es un zorro agresivo y este es un zorro que es cariñoso. ¿Y qué pasa ahí entre esos? Bueno, pues él lo que hizo fue empezar a seleccionar los zorros cariñosos. Y solo se quedaba con ellos y los cruzaba. Y después volvía, y los que eran cariñosos, se volvía a quedar con ellos, y los que eran más agresivos los liberaba. Y así sucesivamente. Este experimento empezó desde 1959 y hasta hoy continúa. Y en 1978, después de varias rondas
de estas, se dio cuenta que los zorros cariñosos empezaron a cambiar su forma. Entonces, si ustedes ven aquí, este es un zorro gris en estado salvaje. Si ustedes ven, tiene las orejas puntiagudas, el rostro es largo, el hocico es largo y la forma de la cola es caída. Y si ustedes ven, pues su pelaje es básicamente gris. Ahora, este artículo del 78 es lo que demostró es que estos zorros cariñosos empezaron a cambiar la morfología de su cola en algo muy parecido a la de los perros que nosotros tenemos. Algunos presentaban orejas caídas y otros empezaron a presentar cambios en la coloración de su pelaje. Aquí vemos este par de estrellitas que se le hicieron en la frente a estos cachorros. Y si ustedes ven este último acá, un zorro que viene de estos, pero ya parece un border collie. O sea, ustedes ven que tiene manchas en su piel, la cola parecía la de un perro y aunque este tiene las orejas paradas, pues también había especímenes con las orejas caídas. Entonces, la hipótesis que manejó Belyayev era que la domesticación de estos cánidos produce cambios morfológicos en ellos. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que quizás estos genes que están relacionados a que estos organismos sean o no menos agresivos, también pues tienen características que permiten que estos organismos tengan formas muy similares a las de los perros. Ahora, ¿qué es lo que nos dice cuáles son las lecciones del pasado según los perros? Bueno, aquí de nuevo estamos viendo estos tres cachorros. No sabemos, pues este sí sabemos que es un perro, este también. Este no sabemos si es un lobo o un cachorro de perro. Pero lo que nos está enseñando es, uno, el perro doméstico es un organismo que apareció gracias a la coevolución entre los seres humanos y unos lobos ancestrales que hoy están extintos. ¿Y por qué ocurre esta coevolución? Bueno, uno, porque estos dos organismos, tanto los seres humanos como los lobos, estaban en una región que estaba afectada climáticamente debido al último glacial máximo. Las temperaturas eran muy frías, lo que hacía que la búsqueda de recursos fuera muy difícil. Y estas dos poblaciones básicamente se alimentaban de lo mismo, por lo tanto estaban en sitios muy cercanos, lo que hacía muy fácil que unos y otros estuvieran cerca. Ahora, lo que aprendimos de los zorros, según Belyayev, es que estos organismos, estos lobos o estos cánidos, muchas veces tienen una actitud no agresiva hacia el ser humano. Y esta actitud no agresiva fue la que permitió que nosotros los introdujéramos en nuestras familias. Ahora, si ustedes hacen un experimento hoy con un perro, si alguno de ustedes tiene un perro en su casa o va a ver un perro por la calle y trata de llamarlo, el perro es un organismo que se queda con la mirada fija hacia las personas que le hablan. O sea, el perro, si usted ve un gato, nunca lo va a mirar fijamente a usted, no le va a mantener la mirada por más de 10 segundos, y un lobo salvaje hoy tampoco lo hace. Para ellos, estas características son la mirada fija, refleja que está siendo reprimido o tiene una connotación distinta en su lenguaje. En cambio, el perro sí mantiene la mirada, es muy cariñoso. Si ustedes se dan cuenta, es un perro, es bastante cariñoso. Pero hoy hemos visto que estos zorros demuestran, algunos de ellos demuestran esas mismas características. Y hay una etóloga canina y ella se llama Alexandra Horowitz. Y ella tiene una hipótesis y es que para esa relación entre el ser humano y el lobo empezó gracias a que unos de ellos encontraban las miradas con los otros. Lo que es un acto, pues cuando usted habla con alguien que quiere mucho, siempre lo mira a los ojos. Cuando usted habla con alguien que no quiere estar o que le parece que no debe hablar con él, usted rehuye a la mirada. En cambio, cuando está con las personas que usted quiere, siempre los mira a los ojos en sus conversaciones.
Y lo mismo estos lobos de hace entre 15.000 y 40.000 años, que ya están extintos, empezaron a estar con el hombre muy cercanos y empezaron a tener estas relaciones visuales que son extremadamente importantes. Lo otro que nosotros aprendemos aquí con los lobos, que se volvieron perros, es que, si ustedes se dan cuenta, son organismos que debemos estudiar porque tienen una diversidad morfológica gigantesca. Cuando usted ve las razas de perros que hay actualmente, todas se distinguen por sus diferentes pelajes, diferentes formas en el hocico, diferentes estructuras óseas. Es una especie que tiene una morfología muy alta, mucho más que cualquier cánido haya logrado a lo largo de la historia de esa familia. Es más, mucho más que cualquier carnívoro que esté en que cualquier carnívoro. Y esta diversidad tan alta quizás está reflejando también que por lo que es una especie muy nueva, entonces tiene esa diversidad muy alta, esa diversidad morfológica tan alta. Entonces, estudiándolos a ellos, podemos saber qué pasa con las especies cuando surgen, porque realmente, si ustedes se dan cuenta, pues, los perros surgieron hace muy poco en el registro geológico. Y lo otro es que nos pueden dar lecciones acerca de cómo sobrevivir al cambio climático, porque estos organismos, igual que los lobos, pues sobrevivieron a esa última glaciación máxima, así como nosotros. En condiciones adversas lograron adaptarse y sobrevivir. Y si ustedes se dan cuenta, estos organismos realmente, la mayor adaptación que tuvieron fue su coevolución con otro organismo, que éramos nosotros. Entonces, estas relaciones también tenemos que estudiarlas muy bien, porque, por ejemplo, cuando usted va en el bosque húmedo tropical hoy, se da cuenta que la diversidad es muy alta, y quizás es también porque hay una coevolución muy alta entre las plantas y los insectos. Entonces, obviamente el perro es un animal muy carismático, muy bonito, a quien, pues, hay muy pocas personas a las que no les gustan los perros, pero su historia evolutiva nos está contando algo que es extraordinario, que es la coevolución, la adaptación al cambio climático y qué sucede cuando las especies recién ocurren en el registro geológico. Bueno, eso era todo lo que les tenía por contar. Y pues nada, le agradezco, pues este fue el primer perro que tuve. Y pues gracias a él fue el que empecé a observar mucho los perros. Era un perro pues bastante grande, como ustedes lo pueden ver ahí al lado de mi hermana, está de escala, mi hermana mide unos 70 y este perro pues era bastante grande. Y gracias a él fue que empecé a leer acerca de perros. Y lo otro es que también hace poco pues puse a un perro que tengo ahora en clases, y gracias a eso también fue que me interesé por la lectura acerca de la evolución de los perros. Entonces, pues nada, ya quedo atento a sus preguntas o pues a todos sus comentarios. Muchas gracias. Bueno, Andrés, muy buena presentación. Te pedimos excusas ahí por los inconvenientes técnicos, pero pues esto hace parte también de este tipo de eventos. Estamos todos aprendiendo. Para los próximos vamos a solucionar. Podemos abrir micrófonos tal vez a los que se encuentran aquí en la sesión de Zoom, o podemos poner las preguntas por YouTube. Dejo entonces abiertas las dos posibilidades. Si alguien quiere abrir su micrófono y hacer la pregunta. Bueno, acá hay una pregunta. El profe Chiche pregunta, ¿se puede cruzar el lobo con el perro? Si eso es así, ¿por qué? Y si no es así, ¿qué especie se puede sacar? Sí, hay muchos ejemplos de hibridación entre estos cánidos actuales. Entonces, entre los lobos actuales, que son el lobo gris y el lobo rojo, con perros, lo podemos hacer artificialmente. Y también a veces se ha visto que se hace, pues, perros abandonados, se pueden cruzar con ellos. Con los chacales también se cruzan mucho. Y con los dingos en Australia también se pueden cruzar. Y esta hibridización es tan alta, yo creería que es por lo que estas especies están
muy cercanas en el tiempo. O sea, estas han divergido hace muy poco, ¿no? Más o menos en los últimos 100.000 años es que divergen entre todas ellas. Tienen un ancestro como muy cercano y creo que ahí es donde, pues por eso es que se da la hibridación. Y lo otro es que, bueno, ¿qué especies se puede sacar? No, hay mucha gente que ha cruzado perros y lobos, entonces por lo general lo que sale es un lobo muy, muy agresivo y la gente no se queda con ellos, sí, no. Pero se usa mucho para aumentar la densidad de población de los lobos, que son organismos que están las poblaciones hoy son muy bajas porque los hemos cazado de una manera gigantesca. Entonces por eso se usa mucho este método para hibridizar. Listo. Aquí hace una segunda que dice, de que el lobo y el perro comparten el 99% del ADN, no me convence que el perro descienda del lobo. ¿Qué evidencias científicas podemos encontrar que demuestren que el perro viene del lobo? Listo. Entonces, bueno, el lobo y el perro actuales, o sea, el lobo gris y el lobo rojo, que son los que hoy viven con nosotros, y el perro, que es un perro doméstico, digámosle aquí, mucha gente que... Hay unos autores que le dicen canis familiaris y hay otros que es canis lupus familiaris, y el lobo es el canis lupus. Entonces, hay unos que piensan que es una subespecie del lobo, pero no, o sea, estos dos comparten es un ancestro atrás. O sea, el lobo actual comparte un ancestro con el perro actual. Y obviamente sí tienen, las frecuencias genéticas son muy altas, o sea, son muy similares entre los dos, pero no son igual de altas, o sea, no son las mismas. Por lo tanto, pues son especies distintas. Y hay evidencias, bueno, pues todas las que les mostré, ¿no? Si usted coge el ADN mitocondrial de todos los perros de hoy, de todas las razas de perros, pues todas ellas tienen una similaridad muy alta. Si usted, o sea, entre un gran danés y un chihuahua, la diferencia genética es 0. Pero si usted la hace entre un lobo de hoy y un perro, pues va a haber una disimilaridad que no es muy alta, pero hay una disimilaridad ahí en el ADN mitocondrial, también en el ADN nuclear. Las características morfológicas son, pues obviamente un perro y un lobo, usted los ve y dice, sí, es que los dos son de 4 patas, tienen cola, orejas, pelaje, pero cuando usted ya va a la parte más del detalle y a medir las relaciones que hay entre el hocico con el cráneo, el hocico con el largo del cuello, las patas, el largo de las patas, el pecho, largo de la cola, la caída de la cola o no, pues empieza a dar cuenta que son muy distintos el perro y el lobo actual. Ahora, lo que sí tenemos que tener en cuenta es eso, ¿no? Que los dos comparten un ancestro común muy reciente, que está extinto. ¿Y la diversidad entre los perros? ¿Por qué es tan alta? Sí. Bueno, sí, es muy alta porque, bueno, nosotros los estamos, o sea, hay un proceso de selección artificial, aunque bueno, yo lo considero que es natural, porque hay selección natural porque nosotros hacemos parte de la naturaleza y los estamos seleccionando todo el tiempo, y eso básicamente es, si ustedes ven las pinturas de Velázquez, que son bastante antiguas, las meninas que están allá en el Museo del Prado, usted ve que hay perros ahí y son distintos a los perros de hoy, en color, en tamaño, y es porque la gente prefería ciertas características antes y ahora no. Muchos perros, muchas variedades de perros se han extinto, o sea, la gente ya ha dejado de cruzarlos y ya. Y otras nuevas se han creado porque empiezan a cruzar diferentes razas, pero todos ellos pertenecen a la misma especie. Esa es una, por eso hay muchísima variedad, porque los estamos seleccionando todo el tiempo. Y la otra es porque, como esta especie es tan nueva, la variabilidad genética cuando una especie empieza es muy alta. Y eso se ve, un ejemplo clásico que se ve en el registro fósil es con los trilobites. Cuando uno va a los trilobites del Cámbrico bajo y coge la misma especie, ve que hay una disparidad morfológica extremadamente alta ahí. Y después ya cuando coge esa misma especie, pero va cambiando, ya no es cuando solamente empiezan, sino 1 millón de años después o 2 millones de años después, la disparidad morfológica empieza a ser mucho más bajita. Entonces parece ser que el pool genético se va cada vez restringiendo más. Y eso es algo... el ciclo de vida, ¿por qué es tan corto?
¿El ciclo de vida de los perros? Sí, Bueno, y de los lobos. Es tan corto. No, pues porque estos animales, metabolismo bueno, pues o... no, el ciclo de vida ya ahí depende de, que son animales pequeños, o sea, en comparación con nosotros, o sea, si lo comparamos con nosotros, pues tienen un ciclo de vida pequeño, ¿cierto? Son 10, 12 años. Los lobos duran un poco más cuando están en modo salvaje, cuando están en los zoológicos, pues duran mucho más poquito, pero pues son organismos más pequeños. Y bueno, el ciclo de vida de nosotros es de la ontogenia, ¿no? Y bueno, esto ya va ahí ya, si ustedes van a la definición de vida, entonces ahí hay varias definiciones, pero hay una que es la de Popper, es la que más me gusta, que es que usted resolver problemas. O sea, uno está vivo si está resolviendo problemas. Y estos organismos son tan pequeños y pues si usted ve el corazón de un perro, el hígado de un perro, el estómago de un perro, pues las vísceras son mucho más pequeñas que las de un ser humano, ¿no? Y pues estas sufren decaimiento por uso, igual que nosotros, ¿no? Y nosotros antes somos los que hemos estado alargando la vida de nosotros cada vez más, porque pues si usted va y mira figuras de la guerra de independencia, de la guerra de secesión de Estados Unidos, son hombres que están en esas fotos de 20 años y parecen mayores de 50 hoy. Y es porque pues nosotros tenemos una mejor comida hoy, nos alimentamos mejor, tenemos un sistema de salud, tenemos las vacunas que están tan de moda. Entonces, toda esta tecnología ha permitido que nosotros aumentemos nuestro rango de vida, pero si ustedes se dan cuenta, también los casos de cáncer en nosotros ahora son más altos que hace 50 o 100 años. Y es porque las células tienen un tiempo de vida útil. Y después de esto, ya empiezan a alterarse y pues producen enfermedades como el cáncer, ¿no? Que empiezan a crecer las células indefinidamente y bueno, ahí es cuando generan estos tumores. Y lo mismo pasa con los perros. Si usted ve hoy, los perros mueren mucho de cáncer. Y es porque nosotros, claro, los tenemos de animales de compañía. Un perro, pues, básicamente no hace nada en todo el día, ¿no? Dormir y comer. Y tiene buena vida, pero, o sea, tiene una vida muy larga. Y esa vida muy larga, pues, hace que sus células lleguen pues, a fallar en esta vida útil que tienen. Bueno, Nicolás Restrepo nos pregunta, además de las miradas, ¿qué factores llevaron a los humanos a invertir recursos para domesticar a los perros, siendo los recursos escasos y un proceso lento para hacerlo? No, esa es una muy buena pregunta. Y yo, bueno, para esa no tengo idea porque no soy antropólogo ni arqueólogo. Pero lo que sí le puedo decir es que ya después de que leí todas estas cosas y pues he visto, para producir un perro uno lo que necesita es un lobo, bueno, lobos, seres humanos, y que haya cierta camaradería entre estas dos especies y tiempo. Pero no sé, es lo mismo que, bueno, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo tengo perros y no tengo hijos. Entonces, o sea, ¿qué lo lleva a uno a eso? Bueno, pues que son animales que son muy carismáticos. Entonces nosotros invertimos recursos en ellos. Yo creo que si uno hace la cuenta de cuánto invierte la población mundial hoy en alimento para perros, en juguetes para perros, en ropa para perros, en todas estas cosas, son millones. Yo la verdad creo que son miles de millones de dólares anuales. Y es algo que hacemos es porque el perro no sé, nos parece tierno, lindo, pero no hay nada, o sea, nosotros no tenemos ninguna ganancia con un perro, ¿no? O sea, que lo podemos acariciar pero de resto usted hace eso que dice Nicolás, ¿no? Tiene que sacarlo a pasear, invertir recursos en él, tiempo, espacio. Entonces, ahí no hay una ganancia muy, no sé, ya depende mucho de cómo pensamos nosotros. Bueno, aquí Manuel Páez le dice, los perros son muy bonitos y todo, pero ¿cuál es la influencia que esta especie ha tenido en fauna nativa? ¿Alguna evidencia sugiere que alguna extinción de animales locales fue causada por los perros? Ay, no, pues ahí no, hasta ya no he visto, pero bueno, lo que sí sé es que los gatos han producido muchos cambios
faunísticos, sobre todo en Australia, creo que acabaron con varias especies nativas de pájaros. Por eso la gente les sugiere a los que tienen gatos que les pongan collares con campanita para que un pájaro lo escuche y antes de que case pues pueda salir volando. Los perros, como vienen de los lobos, pues cuando uno ve, pues son carnívoros, pero realmente son más omnívoros y son organismos muy oportunistas, carroñeros y no es que estén cazando como por mucho tiempo. Si usted deja un perro, lo que sí sé es que si usted deja un perro solo en su casa y no le deja comida y le deja la puerta abierta, el perro, a diferencia del lobo, no va a salir a buscar comida, porque la manada o sea, los dos son animales sociales, pero el perro es un animal que ve sus colegas en los seres humanos. También el lobo sí ve sus colegas en la manada de lobos. El lobo nunca se va a ir con el lobo, con el ser humano. Entonces yo creería que los perros no causan muchos estragos con la fauna silvestre. Creo que causan estragos es con, pues si uno los saca a pasear y, bueno, esto de las bolsas de plástico y los excrementos de perro, eso es un costo muy alto para la fauna, pues para el planeta. Pero sí, casos así de perros salvajes que vayan y casen, no, la verdad no conozco. Obviamente ahora, están estos otros cánidos que son el chacal, el dingo. Estos organismos sí van y cazan, pero de nuevo, no son perros, son similares, pero no hacen como cosas con las faunas silvestres. Sí. Andreina Oñate pregunta, con respecto a lo que se espera en cambio climático en las siguientes décadas, siglos, ¿se puede saber más o menos qué raza de perro llegue a ser exitosa? No, es así, no me la sé y no me atrevo como a hacer predicciones ahí. Pero, o sea, esto es otra cosa que demuestra que deberíamos, eso que dijo Manuel, los perros son muy lindos, ¿no? Y nosotros pensamos, los perros son muy lindos y son muy carismáticos y esto. Yo creo que una de las enseñanzas es como, estos organismos existen gracias a que están a nuestra coevolución con ellos. Y yo creo que deberíamos pensar así con muchas especies que no son tan carismáticas, pero que son esenciales y fundamentales en los ciclos biogeoquímicos del planeta. Entonces, creo que así como nos gustan tanto los perros y eso, deberíamos pensar como en estas otras especies que están en vía de extinción y ver qué herramientas tenemos para mitigar la pérdida de hábitat en ellas. Que eso sí, porque eso es lo que nos está mostrando. O sea, el perro aparece es por la coevolución del hombre con el lobo, ese lobo que no es el lobo actual, sino un lobo ya extinto. Y pero si nos damos cuenta, sí, en un momento vamos a ser solo perros, gatos y vacas, marranos y seres humanos, ¿no? Y otros mamíferos que se puedan cruzar con los perros. O sea, no, pues están estos cánidos que les dije, los chacales, los dingos, todos los que están ahí que tienen un ancestro común en la familia de cánidos. Ahí están, sí, los lobos, los chacales, los zorros. Okay. Tenemos una última pregunta del profe Chiche, que dice, ¿cómo explica genéticamente que los perros tengan el olfato más desarrollado que el hombre y que muchos animales? Y que todas las razas. ¿Cuáles son los que tienen el olfato más desarrollado? No, pues genéticamente no, pues bueno, yo no soy genetista, pero si usted se da cuenta, pues el hocico del perro es bastante largo y ahí tiene muchísimas células olfativas que nosotros no tenemos porque nuestra nariz tenemos el rostrum. El hocico se dice para el perro, pero cuando hablamos ya de otras es el rostrum. Entonces el rostrum de nosotros es muy, muy corto. No hay espacio en la nariz para tener tantas células olfativas. Los perros obviamente son animales que su mayor sentido es el olfato. La visión no es que sea muy desarrollada, son ojos pequeños, están muy atrás. Las orejas son muy buenas, pero las orejas también les ayudan mucho al olfato porque, sobre todo estos que tienen las orejas caídas, lo que hacen es que atrapan olores con las orejas, por eso los sabuesos tienen estas orejas largas.
Pero entonces sí, no, genéticamente pues debe haber muchos genes. Pues el perro debe tener muchísimos genes dentro de su genoma que producen características olfativas. Pero no sé cómo podría explicarlo genéticamente. Y ahora sí nos hacen una última pregunta y dice, a partir de la pregunta de Nicolás, me imagino que la de los recursos del hombre, ¿es posible que ese proceso de domesticación esté ligado en la necesidad del hombre a usarlos como compañeros para la casa? Sí, o sea, bueno, cuando usted ve la coevolución, estos organismos pues servían para la casa mucho, ya no, la gente ya no los utiliza tanto en casa, pero de nuevo, ahí ya es, el perro ya deja de pensar como un lobo, ¿no? Y pues si usted va con un lobo, pues, principal, o sea, lo come usted o va y pues caza él solo y no le va a dar nada. Pero pues ahora vemos que hay muchos perros que cobran la presa, ¿no? La traen y usted pues la puede usar. Y usted le da un pedacito o ni siquiera le tiene que dar. Pero esto ya es una característica porque él ve o sea, él es un animal social, pero con el hombre. Han hecho muchos experimentos de lobos y perros, entonces los ponen los etólogos y ponen una presa y ven qué pasa entre los lobos. Bueno, obviamente pues el más grande es el que come más y estas cosas, hay una jerarquía social en ellos, pero ellos distribuyen el recurso dentro de la manada. En cambio, si usted tira un poco de comida, eso sí lo puede ver muy fácil. Usted tira un poco de comida hoy en una sala de estas de perros y deja un poco de perros sueltos, el que llegue es el que come, o sea, el que se come todo es el que está feliz, ¿no? Él nunca va a pensar como, hey, esta es mi manada, les voy a dar, no. Porque ellos ya son sociales, pero con nosotros, no entre su propia especie. Entonces, por eso es que es muy fácil que estos organismos vayan y cobren, traigan la presa. En cambio, pues, sí, un lobo ya no lo haría. Bueno, Andrés, muchas gracias. Aquí hay un último comentario reflexivo de María José Nieto. Ya dicen, pues, muy buena la charla. Gracias, como todos son distintos los perros y a los caballos, a los que también les votamos en forma corriente y recursos, ¿no? Entonces sería el otro animal que... Sí. Ahí lo más importante del perro es, como les digo, les dije al principio, es el único animal doméstico que es carnívoro. De resto, todos estos otros organismos domésticos son herbívoros. Y por eso es que es tan interesante la historia del perro, porque es un organismo muy distinto a los otros. Entonces, sí, claro, obviamente a todos los animales domésticos les gastamos mucho tiempo y recursos, pero esto del perro es muy interesante, es por eso, porque ¿qué hizo que nosotros invirtiéramos recursos en algo que compite con nosotros, ¿no? Excelente. No, Andrés, muy agradecido, de verdad. Bueno, en las primeras estamos aprendiendo cómo hacer las cosas, pero de verdad muy agradecido por la charla, muy interesante. Sé que la gente que estaba interesada pues se quedó con nosotros y pues la charla va a quedar disponible en el canal institucional de la universidad. Muchos agradecimientos a la gente que participó, que hizo preguntas. Y Andrés, pues bienvenido siempre acá y que sigamos haciendo cosas juntos, ¿no? Sacando adelante no, pues esta muchas alianza, gracias. ¿no? A ustedes dos, pues a usted y Alejandro, y también, no sé, si quiere, pues ese video va a quedar asqueroso, porque pues van a haber muchas interrupciones. Si quiere, yo lo que puedo hacer es grabar un video de la charla y pasárselo más bien. Bueno, ¿te parece? Listo, podemos hacer la Sería como corrección más de una. Sí, para que Muy quede bien, como Andrés, más muchas continuo. gracias. Muchas gracias. Listo, Felipe, muchas gracias. Bueno, a todo el público, entonces nos vemos en el próximo mes, en el próximo coloquio 4U. Vamos a tener al profesor Camilo Montes. Muchas gracias por la atención. Listo, hasta luego. Hasta luego. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.